Algunos funcionarios importantes están reaccionando frente al ataque, las mentiras, la persistencia de la falsedad a la que recurren medios de comunicación y sectores políticos que acompañan a esos medios de comunicación y que se corresponden a ellos, no al revés. Y en esa lucha, hoy tenemos algunas declaraciones que son fuertes, que tienen el vigor de la defensa de quienes tienen la responsabilidad nada menos que de hablar también por la gente. Porque cuando el gobierno agacha la cabeza y se banca las mentiras y los golpes y los palos que le aplican, en realidad es el pueblo el que está padeciendo toda esa falsedad y no tiene quien lo defienda. Por eso es bueno que salgan, que vayan al centro del ring y digan: aquí estamos bien plantados, para que ustedes sepan que somos capaces de decirle a la gente, a ustedes, a Clarín, a Nación, a los políticos al servicio de Clarín, de Nación, del Poder Real, de Techín, de todo eso que juega, como lo que se llama el Poder Real en la Argentina. Estamos dispuestos a plantarnos y a defender a la gente, porque defender al gobierno es defender la democracia. Fue la democracia la que eligió este gobierno. Cuando decimos democracia, decimos gobierno del pueblo. Lo aprendimos desde muy pequeños. Y cuando ese gobierno del pueblo no es respetado, desde antes de empezar a gobernar, desde el primer día que gobernó, desde el segundo mes de gobierno, desde el comienzo de la pandemia, en la mitad de la pandemia, y ahora, cuando parece que un poco podemos salir de todo este horror que le tocó vivir a la humanidad, siguen mintiendo todo el tiempo. Entonces, cuando mañana Clarín, la gente de Mañeto, de los Aguiar, presiona el presidente Alberto Fernández o Axel Kicillof, es mentira y la gente está entrenada para saberlo. El trabajo de ciudadano que pedimos permanentemente, a mí me da la sensación de que se ha hecho. Y son millones de personas las que ya detectan con una sola mirada las mentiras que se ven en los diarios. Por eso hay que insistir y tener el coraje. No esconderse frente a lo que van a venir, porque mañana voy a abrir el diario y me van a estar dando con todo. Sí, ocurre eso. Pero la gente tiene que tener también a quienes los defiendan, porque de otra manera, escondiéndose, diciendo los medios en general y todo este tipo de cosas a los que se recurre, no se hace nada. Hay que confrontar con ellos, quitarles la careta. Han vivido escondidos detrás de la famosa libertad de expresión. Han vivido para robarse, como ahora lo están robando. Mientras usted mira el vacunatorio VIP, como le ponen en TN, por ejemplo, permanentemente, lo que están ocultando es que a usted le están robando dinero todos los meses, 500, 700, 1.000 pesos que no le tendrían que cobrar. ¿Sabe cuántos son los 1.000 pesos que le roban a cada uno? De 4 millones de abonados. El negocio que están haciendo, pero de eso no se habla. Se habla de que viene a declarar el director del Posada. Inevitablemente también nosotros tenemos que seguir esa información. Pero la verdad no está en ese seguimiento. Es una anécdota. 37.000, como le vamos a mostrar, privilegiados en Chile, lamentablemente, y en Estados Unidos y en Perú, en todos los sitios. Esto existe, es vulnerable desde el punto de vista ético y moral. Está muy bien criticarlos, pero hablar de delitos y darle esta continuidad, hacer lo que le vamos a mostrar más adelante hoy con la tapa de Clarín, mezclando la Biblia con el calefón, los que tenían derecho y obligación de vacunarse, porque son funcionarios importantes, con los que simplemente recibieron un privilegio. Mezclarlos a todos está muy, pero muy mal. Digo esto porque vamos a empezar nuestra columna escuchando a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, harto ya de estar harto. Decían que era una violación a los derechos humanos, esta persona también. Decía que era un pacto de Cristina con Putin, un negociado. Decía después este consultor Durán Barba, que se hizo tan famoso, que era una vacuna trucha. Decía también alguien de la oposición, Sandra Pita, no me vacunaría jamás. Investigadora, tiene derecho a pensar lo que quiera y hacer lo que quiera. Pero yo no tengo duda que, agregando lo que dijeron Negri y Cornejo, sembrando dudas, incluso cuando ya teníamos aprobación de ANMAT, manto de sospecha, puedo agregar también lo que dijeron varios periodistas y medios opositores. No voy a poner nombres porque no vale la pena, ¿no? Que era la vacuna de descarte, que se consiguió en las penumbras. Hicieron una campaña para que fracase la vacunación. Cuando un funcionario democráticamente elegido se defiende, está defendiendo también a sus votantes. Está defendiendo a quienes lo han elegido. Está hablando por ellos. Cada uno de nosotros puede sentirse representado por lo que está diciendo en este caso Axel Kicillof. Porque además
hay que prepararse permanentemente para la continuidad de la mentira, porque siguen con lo mismo, siguen diciendo cualquier cosa. Mire Cornejo, escucha a Carrió, véalos. La China que acaba de aprobar el Ministerio de Salud, agrego que tampoco tiene aprobada la fase 3, como cuando aprobaron la Sputnik. Vuelven a hacer lo mismo, ¿no? ¿Por qué se compró la Sputnik? Ahora sabemos por qué se compró la vacuna rusa, para poner el satélite inmediatamente. Entonces tenemos el satélite chino, con la afectación de la soberanía, que hoy es lo que más me preocupa, ¿no? Caer en manos de rusos y chinos afectando la soberanía. ¿Cómo no podría producirse una toma de conciencia de la agresión que están padeciendo día a día, mientras están dejando parte de sus vidas trabajando para el país? Y lo están haciendo, eso es evidente. Se matan por hacer las cosas bien. Y están todavía sobrellevando cada uno de los ataques más absurdos. Solamente en la Argentina puede ocurrir que haya una mujer que fue senadora, candidata a presidenta, diputada, a las órdenes del establishment mediático diciendo que le iban a dar veneno. Es decir, denunciar a un presidente de la República, al señor Alberto Fernández, porque quería envenenar a los argentinos. ¿Parece esto coherente? Y después un gran inútil, como veremos más adelante, desestima eso al cabo de tenerlo 2 meses en el cajón. Él tenía también que pedir informes, etcétera, para saber que lo del envenenamiento era un disparate mayúsculo que no se registra, no se consigue en ninguna parte del mundo. Por eso esta indignación que tiene Alberto Fernández es para compartirla, porque es una indignación que tenemos que sentir cada uno de nosotros. En Argentina ponen entre Alberto Fernández, entre los que recibió la vacuna indebidamente. Pero yo me tuve que dar la vacuna porque los medios argentinos decían que no se podía confiar en la vacuna rusa. Y tuve que convocar a la confianza ciudadana. Por el mismo motivo se dio la vacuna Cristina. Por el mismo motivo se dio la vacuna Axel. Por el mismo motivo se dieron la vacuna muchos otros gobernadores, muchos de los cuales ni siquiera son oficialistas. Por el mismo motivo se dieron la vacuna a algunos intendentes que tampoco son oficialistas. Porque hubo una campaña despiadada, desatada en Argentina por la oposición, para hacerle sentir a los argentinos que la vacuna Sputnik V era veneno. Y hasta me denunciaron por estar distribuyendo veneno. Y ahora resulta que lo que me denunciaron me pide que por favor le dé el veneno a ellos y que consigan más veneno. ¿Cuántos disparates resiste una persona? ¿Cuántas mentiras un periodista? ¿Cuántas falsedades son necesarias para que haya una sanción en la opinión pública? Carrió sigue diciendo estas cosas, como las que mencionaba recién Alberto Fernández, con este resultado. El impresentable fiscal Marijuán pidió desestimar la denuncia de Elisa Carrió. ¿Cómo será la cañada si el gato la cruza al trote? Desestimar la denuncia de Elisa Carrió contra Alberto Fernández por envenenamiento, pero se tomó 2 meses para adoptar esa decisión. La Cámpora afiliaba a cambio de una vacuna en los partidos del Gran Buenos Aires y deben estar haciendo esa. Entonces Cristina tampoco puede eludir. ¿A usted le consta que la Cámpora canjeaba vacunas por afiliación? Sí. En las esquinas de algunos partidos de la provincia de Buenos Aires sí. Me consta porque he tenido gente que está en esos partidos, que vive en esos partidos y que sabe cómo es el mecanismo. Es un voto, una vacuna. Es enloquecedor. Sí, lo es. Pero también un aprendizaje en la tarea que tenemos que llevar a cabo como ciudadanos. El periodista, Joaco, tiró todo. Nada, no quiere que le quede nada de respeto. Por lo que ha sido un periodista, uno puede pensar distinto, pero ahí estaba diciéndole a Carrió, y a usted le consta, por si no quedaba claro, Carrió venía bien, embaladísima en sus mentiras, en esa falsedad constante en la que recorre, se sube en una falsedad y se baja en la parada 20, porque no tiene más remedio. Y Joaquín Morales Solá, ya vamos con eso, preguntándole, pero usted está segura entonces de este asunto de lo de la Cámpora, para que quede claro, es decir, subrayando
el periodista lo que está diciendo la entrevistada. ¿Por qué le mostrábamos esto? Mire, porque son tan caraduras, tienen tan poco decoro, que cuando uno mira lo de Sergio Chousa, ¿cuántos opinólogos opositores escuchaste estos días denunciando la fake de vacunación en unidades básicas de la Cámpora? Bueno, parece que en la Ciudad de Buenos Aires sí pasaba, pero en los locales de la UCR, ¿de esto también se indignarán o era moralidad selectiva? Y ahora vaya a ese lugar para ver dónde se producía el encuentro de la Asociación Civil Encuentro Vecinal Sur, y ahora vea esta unidad básica, o no sé cómo llamarle, de el PRO. Esta es la realidad. Muy bien, muchachos, está perfecto, se reúnen, se llevan gente, ayudan, colaboran, es lo que se llama trabajar en el territorio. Todos lo hacen, pero parece que solamente hubiera un sector que se preocupa de estar cerca de la gente, de las necesidades, de ocuparse, para ganar confianza, para ganar políticamente. Eso es trabajar en el territorio. ¿Desde cuándo eso está mal? ¿O desde cuándo eso no lo llevan a cabo absolutamente todos? Después tenemos el verso de la transparencia. Usted sabe lo que pasó hoy y lo vamos a analizar un poco en la ciudad de Buenos Aires. La denuncia de la doctora Natalia Salvo por los privilegios dados a determinadas obras sociales, a determinadas privadas, por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, escuche primero a Quirós golpeándose el pecho en tanto transparente señor, una especie de Larreta asintomático, que es el ministro de Salud, diciendo lo que pocas horas después, y afortunadamente, podía demostrarse que era una posición sumamente hipócrita. Por eso para nosotros es tan importante, y hemos insistido desde el primer día, hay que ser muy claro con la comunicación y las etapas. El plan de vacunación tiene 6 etapas y hay que ir etapa por etapa con claridad, sin saltear ninguna etapa. Una suerte de avisos, de prepagas, de obras sociales, ofreciendo la vacunación a sus afiliados. Cito publicaciones o del Sanatorio Güemes u de otras prepagas, se ha viralizado y es de fácil acceso. Estamos hablando de un bien escaso, por supuesto, de utilidad pública adquirido por el Estado Nacional, y en función de esa cantidad y en base a un orden de prioridad determinado que no es arbitrario ni caprichoso, está establecido como en base a la exposición que tienen los agentes de salud, en base al índice de riesgo que pueden llegar a tener o por patologías preexistentes o por la edad de las personas. La transparencia. La hipocresía, en realidad. Es un escándalo superior, porque discrimina socialmente. Los habitantes mayores de 80 años de Villa Mitre, o de la capital, o de San Telmo, de Matadero, tuvieron que ir a la rural a mojarse, mientras los que pagan 35.000 pesos de prepaga van al Alemán, van al Güemes, van... Entonces, hay un concepto fundamental de la epidemiología, que en la provincia de Buenos Aires lo hemos mantenido estrictamente controlado, que es que no se te puede escapar. Es decir, cuando vos perdés el control, perdés el control. El señor Horacio Rodríguez Larreta está armando su base electoral a partir de repartir favores con la vacuna. Esto es lo peor. Y encima está discriminando a los mayores de 80 años. Es muy grave. Las imágenes de lo que ocurrió ayer. Está bien, llovió, no conocían el pronóstico, pero qué poca protección y cuánto desorden, porque la organización no fue precisamente lo que uno puede destacar de estas imágenes. Allí están las protestas, etcétera, que ya compartimos con ustedes ayer. Pero a propósito de lo que decía Rashid, valía por un instante estas imágenes. Pablo Moyano, ya que estamos con la ciudad, habla de lo que ha pasado con la recolección de basura, con las protestas, con los pedidos de aumentos de salarios, etcétera, que se dan en la ciudad de Buenos Aires. Pero de lo que habla fundamentalmente, a lo que a nosotros nos importa de su discurso, de su palabra en la conferencia de prensa, es sobre el blindaje brutal que esta gente tiene y que juega en contra de la democracia. ¿Hasta cuándo se extiende la medida? Que se le pague el bono a los 500 trabajadores que no han cobrado el bono y que la empresa, y que la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, con perdón de la palabra, se deje de romper las pelotas de querer sacarle salario a los trabajadores. Yo te vengo a hablar de un reclamo gremial donde la protección mediática, de tanto de Clarín, de La Nación, de todo,
la protección que tiene el jefe de gobierno, que va a ser candidato de la derecha el año que viene. Bueno, le queremos decir a la ciudadanía que este señor, futuro candidato, lo primero que hace es ajustar a los trabajadores. Hechos dolorosos ocurren en el mundo al mismo tiempo. La desigualdad que marca fieramente la cara real del capitalismo. Y no se cuidan, ¿eh? Después vienen a darnos lecciones de moral y de ética, qué sé yo, de los Estados Unidos, de los países de la Unión Europea, de los más poderosos. ¿Quiénes son? No tienen ninguna moral, no tienen ninguna ética. Matan al resto del mundo y se protegen ellos. Y son sonsos. El licenciado Carlos Quiroga hoy decía una cosa muy interesante. No abandonen a los otros, porque son los otros, si no se curan, los que finalmente van a retrotraer las dificultades. Ni siquiera son inteligentes en su vocación de capitalismo. La Organización Mundial de la Salud, otra vez hablando de la brutalidad con la que unos pocos países se quedan con la mayor parte de las vacunas. Después, cuando vienen sus delegaciones, sus presidentes, sus grandes discursos del mundo y a decir cómo tenemos que hacer nosotros las cosas, espero que en el próximo discurso que tenga ante la ONU, Alberto Fernández les diga en la cara a cada uno de ellos qué es lo que son. Y serán muchos presidentes del mundo más afligido lo que tengan que decirle a estos grandes señores que tratan de imponernos sus ideas, su capitalismo salvaje siempre. ¿Qué es lo que pensamos nosotros desde acá también de ellos? Vea al presidente de la Organización Mundial de la Salud. Explain to His Excellency the President about some high-income countries who are actually approaching manufacturers to secure more vaccines, which is affecting the deals with COVAX, and even the amount that was allocated for COVAX was reduced because of this. Es exactamente esto. Como nunca han mostrado la cara frente al dolor y la muerte. Ellos se ocuparon de ellos mismos. Está bien, en principio. ¿Qué más se podía esperar o qué menos? Pero después que tenés la certeza de todas las vacunas necesarias para tu país, ¿cómo vas a hacer una acumulación de 1.000 millones de vacunas? En eso está el mundo. En eso están los más poderosos. Y no les importa absolutamente nada de nada. Como los ricos en sus sociedades, la moneda en la escalinata de la iglesia, la ayuda. Y con eso se visten de grandes países que colaboran con el mundo. Nada que ver. Esto los denuncia, les muestra el verdadero rostro, como uno siempre creyó conocerlo, pero no todos quizás tenían en cuenta de esa manera. Mire lo que pasa, volviendo al tema de los privilegios. Para que usted vea que esto que en la Argentina por 70 personas de la lista que dio a conocer el Posadas, algunos más aparecerán a través de las intendencias, algunos que han tenido privilegios de los intendentes que hicieron muy bien en vacunarse, aunque eran criticados los intendentes del PRO por el diario La Nación que decía saltaron la grieta y también se vacunan, ¿se acuerda de eso? Pero mire lo que ocurre en tantos y tantos países. Le presentamos este material. Se trata de las vacunas de aire en Brasil. Videos grabados por familiares de adultos mayores que muestran el preciso momento en que profesionales de la salud insertaron las agujas en los pacientes, pero no inyectaron la dosis contra el temido coronavirus. Escándalo. En Perú no se habla de otra cosa. Más de 400 altos cargos del gobierno recibieron una vacuna contra la COVID-19 antes de que el programa de inmunización nacional comenzara oficialmente. El primero de ellos fue el expresidente Martín Vizcarra. Asumo mi responsabilidad en ese sentido y por el respeto que merecen los ciudadanos de mi país, pido disculpas sinceras. Hay tanto afán por obtener la vacuna contra el COVID-19 que dos jóvenes se presentaron a un centro de vacunación en la Florida disfrazadas de abuelita, ¿cómo la ve? Y todo para recibir la vacuna. Qué ocurrencias que se dan. Mire rápidamente estos títulos. Empecemos por Chile. Lo que ha sucedido, más de 37.000 personas recibieron vacuna contra el coronavirus antes de tiempo en Chile. Mire Francia. Vayamos a Francia. En Francia, polémica tras confirmarse la vacunación de Sarkozy contra el coronavirus. No está ejerciendo funciones, pero además hubo otros. La campaña de inmunización solo estaba disponible para mayores de 75 años. Y ahora Portugal. Portugal renuncia y denuncias en España y Portugal, en ambos países. Mientras tanto aquí estamos con
70 firmas, 70 personas que motivan la tapa brutal de quienes podrían titular diciendo estamos robando la... Bueno, no lo van a hacer, pero es lo que está haciendo. Lo más importante que sucede con ese medio de comunicación. Mire la tapa de hoy de Clarín. Fíjese un ratito en la misma. Detengámonos en la fotografía. Lo único que importa acá son las fotos en este caso. Ahí están. Quienes perfectamente tenían que vacunarse. Vamos a tomar el caso de Guzmán y Eduardo Duhalde, que están juntos, o el de Berbisky, que quedó al lado de Guzmán. El caso de Berbisky ya está claramente dicho, hasta por el propio Berbisky, reconocido, ha sido un error tremendo. El de Eduardo Duhalde, que hoy aclaró que él no buscó la vacuna, pero se ve que alguien lo llamó y se la ofreció. Metido con Martín Guzmán. Martín Guzmán no solo tiene el derecho, sino la obligación de vacunarse. ¿Cómo no se va a vacunar? No va a vacunar. ¿Cómo no va a disminuir en todo lo posible los riesgos de quien está tratando los problemas económicos más importantes del país adentro y afuera? Y cada una de las demás personas. Pero con esta tapa, con esos nombres, con ese sentido mafioso de su accionar, el diario de Manieto consigue el efecto de que todos estemos viendo si va a declarar el director del Posadas, que todo lo que hizo fue acudir a donde lo llamaba un ministro que muy caro ha pagado el desliz, la palabra quizás sea suave, que ha cometido. Por todo esto es que Alberto Fernández, volviendo al derecho y la obligación de los funcionarios de defendernos, no solamente defenderse a ellos, ha llamado a todo esto una verdadera payasada. He leído que han hecho una denuncia. Miren, el hecho es lo suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés González García haya debido dejar su cargo. Pero terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. El delito, no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. No existe ese delito. Terminar con las payasadas implica que Tayano haya procedido como lo hizo con el allanamiento de ayer al Ministerio de Salud. ¿Qué podía encontrar? ¿Qué estaba buscando? Nada, para la Cámara, para los títulos, payasada. O Marijuán, demorando 2 meses en una causa en la que denunciaban por envenenamiento al presidente de la República. Entonces pedía informe de acá, de allá, el ANMAT, a ver cómo fue que hicieron esto. ¿Qué grado de posibilidad había de que fuera el presidente el envenenador? También habla de esa intencionalidad política la nueva ministra de Salud. Laboratorio VIP no había en el Ministerio de Salud, fue una situación puntual y me parece que estamos a disposición de la justicia para aclarar todas las situaciones puntuales que haya que aclarar y trabajar en ese sentido, y tampoco podemos subestimar o soslayar que pueda haber también algún interés político, algún interés mediático en este contexto de tanta sensibilidad, pero la responsabilidad del Estado Nacional es dar respuesta a la justicia y estamos absolutamente disponibles. Pero con esto nos entretienen, con estos nos tienen dopados detrás del seguimiento que se hace de sus aviesas intenciones políticas, del sector que llamamos dominante en la sociedad de la República Argentina. Alberto Fernández dice, si quieren investigar, ¿por qué no investigan cosas que sí merecen ser investigadas? Por ejemplo. Tienen muchos delitos para investigar, ¿eh? Pueden investigar el negocio de los peajes de Macri, pueden investigar el terrible y lamentable endeudamiento que la Argentina vivió, que no fue otra cosa que un negocio para los amigos del poder. Pueden investigar el vaciamiento del Congreso, pueden investigar el negocio de los parques eólicos, pueden investigar la responsabilidad de un ministro que mandó un submarino para que mueran 44 tripulantes. Miren todo lo que tienen para investigar y no investigan. Tienen muchísimo para investigar. Por ejemplo, hoy algo hicieron. Berkovich, Alejandro, tendrá un programa excepcional hoy a las 11, después de Dugan, Cintia García, después naturalmente de Gustavo Silvestre, en la continuidad periodística de C5N, porque todo lo que él había denunciado se confirmó, a diferencia de las viejas denuncias que todos los días se caen a pedazos, como dice Gustavo. Todos los días, cada día asistimos a que era mentira, pero jugaron durante años con eso.
estas denuncias, por ejemplo la de Berkovich, tiene la confirmación que corresponde y la va a seguir teniendo en el tiempo, ya lo van a ver hoy a las 11 de la noche. Pero hablando de denuncias, ¿por qué no van con lo de Macri? Correo Argentino, vaya con nosotros a este título. Los Macri insisten en llevar el caso a la justicia porteña para poder manejarlo. Claro, ahí van a tener a Maíquez, nada menos, y por supuesto con Maíquez van a hacer cualquier cosa. Por eso quieren ir a los lugares que les quedan cómodos en materia de justicia. Hornos, el hombre de las visitas a la Casa Rosada, ahora ha sido apostrofado por una colega muy importante, mucho más experiente y valiosa que él. Recuerde, Hornos resiste pese a ser acusado de conexiones inapropiadas con Macri. Sí, fue cada una de las veces que, por ejemplo, estaba embargando a Cristina Fernández de Kirchner por 10.000 millones de dólares. Dice que iba por una cuestión social, porque lo conocía socialmente. Se cuidaba de usar la palabra amistad, porque eso invalidaría todo lo que ha hecho hasta el momento. Mire lo que dice Ángela Ledesma, también integrante de Casación, lo que le dice en la cara a Hornos, con una enorme fuerza moral, que no sabe uno cómo resiste Hornos, cómo le da por una vez en la vida un ataque de vergüenza, entrega la llave, por lo menos de la sala de la presidencia y se va a una sala menos pomposa, o por qué directamente no deja el lugar que inhábilmente ha ocupado durante todos estos años. Le dice Ángela Ledesma: en tal sentido, le hago saber que las explicaciones brindadas me generan preocupación, no solo por ser juez del más alto tribunal penal del país, sino en particular por la representación del cuerpo que ejerce este año. Instituciones que en el marco del Estado constitucional garantizan la independencia judicial no están dirigidas a situar al juez en una posición de privilegio. El juez independiente es aquel que determina desde el derecho vigente la decisión justa sin dejarse influir real o aparentemente por factores ajenos al derecho mismo. Y le dice más Ángela Ledesma, le dice: el juez con sus actitudes y comportamientos debe poner de manifiesto que no recibe influencias directas o indirectas de ningún otro poder público o privado, bien sea externo o interno al Poder Judicial. Se presentó ayer el libro Bienvenidos al Lawfare, escrito por 3 personalidades muy vinculadas al mundo de la justicia. Vamos a ir por parte. Una de las autoras, Cristina Camaño. Lawfare fue una parte esencial, es una parte esencial del lawfare, justamente, porque las escuchas no se hicieron para esclarecer un delito puntual que se estaba investigando, sino sobre todo para denostar al imputado, para debilitarlo, para mostrar sus puntos débiles. Ninguna de estas investigaciones apuntaba a ninguna de estas escuchas apuntaba a verdaderas investigaciones. Era todo lawfare, todo un asunto de los jueces, los espías y los medios de comunicación, jugando mancomunadamente. El libro se llama Bienvenidos al Lawfare. Valeria Beg Weiss es una de las autoras, Cristina Camaño y el doctor Raúl Zaffaroni. Claro que no ven el lawfare, naturalmente. Pero ¿qué es lo que se les enseña? Yo hago lo mío. Si las cárceles están así, tiene la culpa el Ejecutivo. Yo hago lo mío. Si la Corte Suprema hace eso, es cosa de la Corte Suprema y de un pedacito del Poder Federal. Yo hago lo mío. Sí, yo hago lo mío. Ese fue el argumento defensivo de Eichmann. Yo ordeno trenes. Sí, claro. En el contexto, eso parecía inocente, claro, pero en el contexto no era inocente. Y sin embargo, ordenar trenes fuera de contexto es mucho más inocente que firmar sentencias condenatorias o disponer prisiones preventivas. Hablando de todos estos temas, quiero terminar con algo que es aliviador. El 100% del personal sanitario en la provincia de Buenos Aires está vacunado. Todo el que se quiso vacunar lo hizo. Provincia vacunó el 100% del personal de salud y avanza con la población en general. Inmunizó al 100% del personal de salud. El dato es notable.
No nos olvidemos que en algunos otros sitios, para ir contra la vacuna, decían que el 30 o el 40% del personal sanitario no se quería vacunar. Mire la alegría de abuelos y familiares, de quienes con más de 80 años festejaban estar vacunados. Gracias, mi mamá de 81, hoy vacunada. No es fake ni vacuna gate, es real y está pasando en Avellaneda. ¿Alguno más? Mientras tenemos tiempo, ya viene Gustavo Silvestre, lo quiero saludar para ver qué tenemos hoy. Habemos vacuna, no puedo más de felicidad. Gracias por dar cuenta de un Estado presente comprometido con el bienestar. Son muchos más, pero vamos con este último. ¿Le tiene miedo a algo? Le preguntaron. A la silla contestó. Mi viejo, 83 pirulos, un cra, ya está vacunado. Gracias. Esto también va en positivo. Y ese avión que ahora parte hacia China, en ese esfuerzo constante del personal de Aerolíneas Argentinas. Van a buscar 1 millón de vacunas para que sean vacunadas inmediatamente 380.000 personas docentes en la República Argentina, de norte a sur, los de Jardín de Infantes primero, segundo y tercer grado. Aguante Aerolíneas, dice uno en este viaje ahora a China para buscar y traer el jueves próximo 1 millón de vacunas. Gracias, como siempre, Nabela Sánchez, Julián Capazo. Maravilloso trabajo acompañándonos con Federico Ferro, que nos guía. Y ya mismo, el gusto de saludar a Gustavo Silvestre. Qué gusto, Gustavo, ¿cómo va? Muy buenas tardes, Víctor Hugo. El gusto es mío también y un gustazo que podamos estar compartiendo como lo hacíamos antaño estos espacios aquí realmente, después de la fabulosa editorial y después de mostrar estas realidades que hay que seguir mostrando, Víctor Hugo, ¿no? Porque la verdad que la derecha no para, ha querido tirarse permanentemente en contra de la vacuna, en contra de la salud pública y ahora quieren e intentan hacer caer el plan de vacunación más grande en la historia de la Argentina, ¿no? Yo tardo en llegar 10 minutos a mi casa, siempre tengo que rebobinar un poquitito. Adelánteme un poco qué hay en ese arranque del programa ahora mismo. Enseguida vamos a estar hablando con la doctora Natalia Salvo, que ha hecho esta denuncia hoy por cómo en algunos hospitales privados de la ciudad de Buenos Aires se han apropiado de vacunas que corresponden a todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para dárselo a sus afiliados. Eso también hay que comentarlo. Viene Aníbal Fernández, vamos a hablar de política con Aníbal Fernández para ver cómo analiza él toda esta situación y esta embestida fuerte de los medios del periodismo de guerra y la derecha otra vez contra el gobierno, ¿no? Y nos faltará un toque de lo que Alberto Fernández dijo hoy, estuvo muy enfático en varios temas. Sí, vamos a estar hablando. Justamente el hashtag de esta noche es sinvergüenzadas, las que han hecho muchos fiscales y jueces del macrismo en la Argentina macrista, ¿no? Es la hora, Gustavo. Lo dejo con un abrazo, como siempre, el saludo y la gratitud a todos los seguidores del diario que ahora continúan el Minuto 1. Hasta mañana, si Dios quiere. El abrazo, Gustavo. Hasta mañana, Víctor Hugo. Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N.